Buen día República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien, muy atentos al programa del día de hoy. Venimos con un montón de temas interesantes, importantes, yo te diría que intensos. Y digamos que en virtud de lo que ya se nos viene el referéndum por 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Ahora en su momento, seguro que ya mañana se van a enterar del lanzamiento oficial que hacemos desde este programa, desde en donde estamos, por supuesto que conjuntamente con Organización Libertas, que es la organización que nosotros integramos, y a su vez conjuntamente con todo un esfuerzo de CX30 Radio Nacional, emprendemos con un ciclo muy especial, un ciclo periodístico, un ciclo de análisis, de profundización, de charlas, una suerte de mesas redondas, pero van a ser virtuales, obviamente, vinculados a la LUC. Vamos a hacer un ciclo muy especial con todos nuestros columnistas, pero a su vez sumando un montón de personalidades, de especialistas, de connotadas figuras del ámbito nacional, del quehacer nacional, tanto en el quehacer político como también en el quehacer académico, en las especialidades que se vinculan evidentemente a la importancia de esta ley de urgente consideración. Hoy de algún modo vamos a hacer punta en este tema, y seguramente el programa va a ser punta en el tratamiento de este tema sobre la ley de urgente consideración, como ya lo hicimos al comienzo del año 2021, contando con la asesoría, con la consulta muy privilegiada que tenemos en este programa, esa consulta que hacemos al doctor Rubén Flores Dapkevicius. Hicimos un ciclo muy interesante que yo voy a revisar y les voy a indicar que vuelvan a ver ese ciclo, porque ahí desgranamos desde el punto de vista técnico, jurídico, pero en un lenguaje llano, lo más sencillo posible, bajando a tierra, con muchos ejemplos, con mucha didáctica, como le caracteriza al doctor Rubén Flores Dapkevicius, porque él es docente, por otra parte, además de ser abogado, de ser doctor en Derecho y Ciencias Sociales, él es docente, y ya un docente catedrático, un grado 3 en Derecho Constitucional, precisamente, y en Derecho Administrativo. Con él hicimos un desglose, analizando los 135 artículos, pero sobre todo, a cuenta de lo que él nos aconsejó, y me parece que va a ser lo mejor inclusive hacer en este ciclo, es asumir los institutos que se quieren derogar, más que los artículos. Los artículos en su conjunto, muchos de ellos, comprenden un instituto, por ejemplo, la seguridad pública. Dentro de la seguridad pública tenemos, por ejemplo, la legítima defensa presunta que está ampliada en el radio de acción, la legítima defensa presunta del policía, distintas atribuciones o potestades en las operaciones policiales que la LUC introduce. En materia de delitos muy graves, especialmente agravados, también introduce cambios y que evidentemente formula un coto al delito mucho más importante y nos coloca como Estado de Derecho, como nación, como país, como democracia incluso, en un estatus muchísimo más acorde a estos tiempos. Todo país que se precie de ser un país realmente democrático y ser un Estado de Derecho, establece en su legislación penal, por ejemplo, cotos al delito que son realmente gravosos para el delito, que son costosos para el delito. Eso establece la ley de urgente consideración, entre otros institutos, por ejemplo, el instituto vinculado a alquileres, esa suerte de ley de alquileres que corre paralelamente al régimen general de alquileres, sobre lo cual tanto miente la campaña formulada por el PIT-CNT-FA, que tanta mentira hace. También lo vinculado a la reforma educativa, la educación se instala a través de la LUC, esa reforma educativa habilita a leyes interpretativas de la reforma educativa y a establecer en los estatutos de la ANEP que el gobierno sea del Estado a través precisamente del ejercicio del gobierno nacional, y no los sindicatos cogobernando la educación, de acuerdo a ese mamarracho que introdujo Tabaré Vázquez, llamándolo el cambio del ADN. Vaya que sí, que cambió el ADN la educación, al introducir a los sindicatos en el cogobierno de la educación para nuestros niños y adolescentes a nivel nacional, a nivel de políticas de Estado.
Muchas más cosas vamos a analizar entre esos institutos que se pretenden derogar. También el aspecto financiero que tanto nos favorece, la libertad financiera y no la inclusión financiera obligatoria. Volveríamos para atrás, volveríamos entonces a una inclusión financiera obligatoria. Es increíble, ¿no? Yo lo voy a conversar hoy con el diputado Gianoli, este tema, porque las últimas encuestas, consultas dan que un 43% estarían a favor de derogar los artículos, un 39% a favor de mantener la LUC, es decir, por el no a la derogación, un 3% de voto en blanco y un 7%, como siempre digo yo acá, que vive en Bavia. ¿Por qué digo vive en Bavia? Porque estos temas se tienen que entender como ciudadanos, se tienen que saber en qué país querés vivir. No puede ser que estés dudando sobre estos asuntos, sobre estos aspectos que además son básicos y son medulares. Decía un poeta norteamericano, para mí uno de los mejores poetas norteamericanos de la poesía de comienzos del siglo XX, por allá por las décadas del 30, del 20, del 40, Wallace Stevens, un abogado que no vivió de la poesía, pero que escribió una obra maravillosa, conjuntamente con otros contemporáneos como Williams, Carlos Williams. Pero él llega a decir en una de sus dípticos, la realidad es la base, pero es la base. Parece capcioso, ¿verdad? Parece algo tonto, de perogrullo, diría un viejo profesor de Facultad de Derecho. Es decir, algo que es obvio, que por sí mismo se explica, pero parecería que no. Y ya Wallace Stevens lo entendía. Si no entendemos las bases de las cosas, no podemos entender nada y después todo se va a complejizar. Recuerdo al doctor Jorge Patpatian cuando aludió a una expresión del escritor inglés Chesterton. Llegará un momento en el mundo en el cual tengamos que blandir una espada para explicarle a la gente que el pasto es verde. Es increíble. Estamos a ese nivel en este país. Estamos discutiendo si queremos más seguridad pública o no. Si queremos un coto al delito, un coto por un lado de prevención, un coto a su vez de represión, de caza, pero también un coto inclusive desde el Poder Judicial, desde el derecho penal. Si queremos un coto más elevado, más gravoso para el delito, o al delito le cobramos barato lo que hace. Prácticamente estábamos en un país donde casi no pagaba peaje el violador, el abusador sexual, el que copaba, el que hacía copamientos a una casa, a un comercio. Imagínate lo que significa un copamiento, que ingresen a tu hogar, la inestabilidad, la inseguridad, el estado de shock, la angustia tremenda que te va a generar, la impotencia, que ciertos tipos entren a copar tu casa para robarte y no sabes después qué puede pasar, o en un negocio, como lamentablemente nos fuimos acostumbrando los uruguayos durante el decurso, el derrotero proceloso de un crimen que creció exponencialmente y que parece naturalizarse en la población. Es realmente lamentable. Y esta gente que gobernó tan mal el país, hoy sale a la palestra pública, hoy sale a pretender vigencia política con esta campaña de referéndum contra 135 artículos, que lo único que vienen a establecer es una actualización y un mejoramiento, digamos, que a nuestras libertades desde la concepción del Estado. Yo le planteaba al doctor Rubén Flores de Arquevicius que sería interesante mañana, como punto de partida a este ciclo especial sobre la LUC, explicarnos a nosotros mismos, y qué mejor que a través de un académico, de un catedrático en Derecho Constitucional, de un experto que tiene tantos libros sobre estos temas y tantos simposios, conferencias, y que honra este programa con su presencia jueves a jueves, siendo un amigo ya con quien conversamos de modo muy distendido, muy coloquial sobre tantos temas interesantes, sería muy bueno, a partir de mañana, preguntarnos todos los uruguayos, ¿en dónde estamos como Estado constitucional de derecho? ¿Qué significa un Estado constitucional de derecho? ¿Y qué significa esta ley de urgente consideración en virtud de ese concepto al que podamos arribar respecto a un Estado constitucional de derecho?
es una primera parte, la LUC es un punto de partida para ir transformando el país y que el país vaya hacia el destino que tiene que ir. Es un punto de partida, como conversamos con el doctor Gustavo Subía, como para que aparezcan nuevas LUCs, por decirlo de alguna manera, y que sigan transformando a nuestro Estado de Derecho, que lo sigan actualizando, haciéndolo más eficiente y efectivo. Y después aclararemos la diferencia entre eficiente y efectivo. Un Estado más presente, un Estado proactivo en la defensa de la seguridad pública, en la protección de lo que antes se llamaba el orden interno, prerrogativa, cometido esencial del Estado por nuestra Constitución. Solo el Estado es el que puede velar, proteger, prevenir y reprimir al delito, porque solo el Estado de Derecho es el que tiene el poder de desarrollar políticas para la seguridad pública. Esos son temas claves que tenemos que analizar y ver desde ahí, desde ese punto de partida, porque desde la génesis está todo mal planteado, esto del referéndum, para mí, por supuesto, a mi criterio. Estamos aguardando la presencia del economista Jorge Caumont, a quien le enviamos un link. Afortunadamente está restablecido, me había dicho que sí, que hoy, bueno, comenzaba otra vez, retomaba su ciclo. Otra de las personalidades que nos honra y un montón, ¿no? El economista Jorge Caumont, pero evidentemente se ve que no tomó contacto. Habíamos quedado con él de conversar sobre temas como el movimiento económico mundial hoy, cómo está el mundo, inclusive ahora que está al borde de una guerra, está al borde de una guerra realmente el mundo. Bueno, hay movimiento de tropas en Crimea, en Ucrania. Ese movimiento de tropas, bueno, está planteando determinadas cosas. Estados Unidos propone una alerta a raíz de que se trancaron las negociaciones con Rusia. Rusia negocia con Estados Unidos solo a través de la OTAN. Parece que OTAN es, como decíamos ayer, metonimia de Estados Unidos. Decir OTAN es decir Estados Unidos y el resto de los países que la integran. Y por otro lado, la Unión Europea, que es más divergente en su conducta geopolítica, que tiene que asumir una actitud conciliando entre los países que la integran. Inclusive un país federal como Alemania, que tiene serias discrepancias internas en sus políticas, incluso públicas, tanto internas como también políticas en relaciones internacionales. ¿Qué tema? Ese tema sería interesante tratarlo con algún especialista en el derecho internacional o directamente en las relaciones internacionales o algún cientista político que nos brinde una información mucho más precisa, detallada en el análisis de estos movimientos internacionales. Pero en este contexto internacional, íbamos a conversar con el economista Caumont respecto a la economía, precisamente. Hoy la economía, Omicron por un lado, restricciones, cuarentenas obligatorias se planteaban en Austria, en Alemania, en Francia, vacunaron mal en Alemania, por ejemplo, me enteré, muy mal vacunaron en Alemania, increíble, ¿no? El país de la eficiencia, el país de la metodología, el país de la exactitud, en este caso no fue nada exacto, y se ve obligado entonces a aplicar estas medidas. Por otra parte, Inglaterra, Gran Bretaña sí decide levantar las restricciones, liberar otra vez a la sociedad. Parecería ser, según informes científicos, que Omicron se puede convertir en esta ola de pandemia que la transforme o la convierta en endemia. Se va a producir entonces la inmunidad colectiva, se va a producir esa inmunidad llamada de rebaño. Quizá tenga que ver con un montón de factores, quizá tenga que ver con los países como el nuestro, que están altamente vacunados. Ya superamos el 50%, dijo ayer el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, superamos el 50% de vacunados con 3 dosis en este país, país a la vanguardia, en este sentido, país a la vanguardia en el despliegue de políticas sanitarias en pandemia y en todo sentido, en el despliegue de políticas sanitarias, de políticas económicas con sensibilidad social, y todo ello en el marco, en el contexto de un país que en sus números está desfinanciado. Un gobierno que hereda una situación muy mala económicamente y, como se dice de modo
digamos, popular, tras cartón, viene la pandemia. Diría mi padre, mi querido viejo, che, un gobierno que está ligando mal. Y sí, por un lado, venía con un montón de transformaciones, se trancan a través de esta pandemia, 2 años, seguimos en pandemia, el gobierno que tiene que apelar, bueno, a la compra de millones de dosis, ahora volvió a comprar, si no me equivoco, unas 4 millones de dosis más o menos. Es un país el nuestro que está altamente protegido en cuanto a vacunación, que tenemos una reserva impresionante ya de compra de vacunas. Se le otorga rápidamente la posibilidad de comprarlas, es decir, Uruguay es un estado, es un país que goza entonces del privilegio de la credibilidad, del respeto, de la credibilidad y del respeto, porque sin dudarlo a Uruguay se le otorga la posibilidad de que acceda a esos millones de vacunas. Sabemos que goza de prestigio, de altísimo prestigio la ministra de Economía, sabemos que goza de un altísimo prestigio, inclusive como figura ya líder, figura joven, líder de pensamiento moderno, considerado liberal en el mundo. Estoy revisando prensa internacional y me refiero a nuestro presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, considerado un joven presidente liberal en este país, que está liderando la región, al extremo incluso que el impresentable de Boric dice que él más o menos es parecido a Luis Lacalle Pou. Fíjate vos a qué extremo llega el liderazgo de nuestro presidente, que hasta se usa su imagen o la impronta de su carisma político y especialmente de su conducta política, es decir, de los principios políticos que va llevando adelante en su administración, en su gobierno, bueno, se usa ese perfil para llevarlo al perfil propio, lo cual habla muy mal de quien hace eso. No, yo no escucho a nuestro presidente decir, me parezco mucho a fulano o a mengano, o quiero ser como tal. Te quita personalidad. Si sos un estadista, sos un presidente, tenés que ser vos el presidente. Tenés que desarrollar vos tu presidencia. Por algo te postulaste a la presidencia, por algo tenías la vocación, tenías, digamos, el deseo, la vocación muy fuerte de llegar a ser presidente de un país. ¿Cómo te vas a comparar con otro? No tiene sentido. Tenés que marcar historia, tenés que desarrollar una impronta personal en tu gobierno. Así lo han hecho los grandes presidentes en nuestro país y en el mundo. Y en el mundo, no cabe duda, y en distintas circunstancias. Discúlpenme, la silla va y viene, para aquellos que después vean la imagen. Es una silla tramposa, como muchas sillas tramposas en el Parlamento, ¿no? ¿Cuántas sillas tramposas que hay, que cobran sus salarios, y que no hacen nada? Bueno, todo este tema, todo este contexto era el que nos permitiría hablar de economía hoy con el economista Caumont, pero que seguramente ha tenido un inconveniente. Habíamos quedado con él que hoy empezábamos, retomamos el ciclo, después, bueno, me enteraré qué es lo que sucede. Yo les decía entonces que se viene un gran ciclo en nuestro programa, porque se viene un tiempo histórico muy, muy especial, determinante. Yo creo que es el momento bisagra en este periodo de gobierno, pero además es el momento bisagra, este referéndum, a eso me refiero, ese 27 de marzo, es un punto de inflexión en cuanto a la voluntad del pueblo uruguayo. ¿Qué país queremos? ¿En dónde estamos como soberano? ¿Qué vocación tenemos? ¿En dónde estamos en nuestra comprensión de los derechos que tenemos como ciudadanos? Es un momento de inflexión en cuanto a la conducta política del electorado en nuestro país, porque en definitiva es el soberano, es el que decide, es el que dice qué quiere hacer, es el que emite su opinión, y esa opinión es la que finalmente se impone. Por eso, un referéndum, como un acto eleccionario, es algo muy delicado, sumamente delicado. Es poner hoy por hoy a esta ley, que fue votada por la mayoría de los uruguayos, porque fue promesa electoral, fue precisamente la bandera electoral de un proceso de transformaciones del país hacia un país realmente abierto al mercado, más productivo, atractivo para las inversiones, que es lo que el presidente va desarrollando en sus políticas económicas. Un país que no ajustara más el cinturón, que no apelara más a los ajustes fiscales, porque no da más ya la población, la clase media
dejó de ser clase media y surgió una nueva clase media, que es la clase burocrática de los empleados públicos, que a su vez están nucleados en el PIT-CNT y ejercen de modo a veces violento, o si vos querés, de modo ya agresivo, el privilegio que han obtenido en estos años, el privilegio que han obtenido los empleados públicos. Y vaya que son un montón. Y esos privilegios dan cuenta, finalmente, en términos económicos, de un Estado que nos cuesta a los uruguayos 20.000 millones de dólares por año para que funcione. Es decir, se ha creado, durante 15 años de gobierno de Frente Amplio, se ha creado un aparato muy pesado, muy complejo, un aparato burocrático, lleno de complejidades, que nos cuestan 20.000 millones de dólares por año. Evidentemente todo eso tiene que ser revisado. El uruguayo tiene que entrar a pensar si quiere seguir viviendo en un país así, pero no por él inclusive, por sus hijos, por sus nietos, las generaciones que vienen. ¿Merecen un país así? ¿Merecen este mamotreto paquidérmico? ¿Merecen este superestado burocrático, ineficiente, que hace incompetente al productor y se tiene que ir o cerrar sus puertas? Porque no es competitiva la producción nacional en un montón de áreas de producción. Bueno, se vino a modificar eso como una primera instancia, digamos, como un primer momento histórico, que si ocurriera, lo digo evidentemente en condicional, ¿no? Si ocurriera, será motivo de análisis para futuros historiadores, para futuros politólogos, de cómo, o periodistas especializados en política, y especialmente en la historia política reciente, de acá a 20, 30 años, se podrá decir Uruguay emprendió un camino de transformación y hoy es el país modelo en la región, con un alto nivel de productividad, con una adecuada tasa de producción y empleo, con un empleo que es estable, sustentable, con calidades de empleo. Creo que es eso lo que los uruguayos pretenden de buena fe. Pero claro, en este mareo, en esta especie de propaganda maliciosa que sale descaradamente a mentir para derogar 135 artículos, lo que se plantea es que todo esto está en el territorio de todavía no se sabe. Veremos qué sucede. Está en el territorio de la incertidumbre. Parece mentira. 135 artículos que hacen a institutos claves de la convivencia como sociedad, que hacen al funcionamiento del país, seguridad pública, el aspecto financiero, alquileres, la reforma educativa, educación, regulación de huelga, temas sindicales, temas laborales, regular el derecho de huelga, con el derecho a trabajar, con el derecho a la propiedad, la libre portación numérica que existe en todo el mundo, porque eso facilita evidentemente el fluir de las actividades empresariales, de las actividades comerciales, profesionales, académicas, de investigación. Cuando nos convertimos por ley, cuando el Estado reconoce y te dice que tu número de celular, número que podés loguear a tu computadora, a tu tablet, a otro celular, porque podés hacer una red de conexiones inclusive, que ese número es tu identidad digital, que tú sos el propietario o propietaria de ese número, que de pronto hace 25, 30 años que lo tenés, y ahí evidentemente hay un capital de relaciones, hay un capital de información que si no tuvieras esa propiedad, como hoy lo garantiza la ley de urgente consideración, perderías esa libertad de poder migrar a cualquier empresa telefónica sin perder tu identidad digital, sin perder, digamos, tu cédula de identidad en materia de telefonía digital. Mirá qué importante que es ese tema, no es menor. No es un tema menor el de la portabilidad numérica, de la libre portabilidad numérica. No es un tema que va a afectar como si fuera una condición sine qua non
a las arcas de Antel, ¿eh? Eso es un mamarracho económico, que también era un tema que me interesaría conversarlo con el economista Jorge Caumont y con otros economistas que vayamos viendo en el curso de este año, con quienes poder conversar, charlar sobre estos temas y consultarle la importancia que tienen estas transformaciones. Desde el punto de vista económico, ¿qué importancia tiene también la LUC? Por ejemplo, al establecer hoy por hoy que nuestra administración, que nuestras autoridades en la administración de los recursos públicos, en cada rendición de cuentas, tienen que cumplir con una regla fiscal. Esto significa que se asignan presupuestos, se asignan partidas de dinero que no pueden exceder lo que está establecido en el plan de gobierno, en términos de cantidad y en términos de calidad y destino. Ese dinero debe ser ejecutado en tal destino. Ese dinero se debe usar para el destino que se propuso originalmente en el presupuesto nacional, que se va ajustando año a año por rendición de cuentas, pero que no puede exceder al presupuesto que se estableció para el quinquenio. Y a su vez, esa regla fiscal implica responsabilidades políticas y responsabilidades jurídicas para aquellos cargos públicos de importancia que excedan a esa regla fiscal, que se vayan de madre, que no cumplan, porque esa regla fiscal ya pasó a ser política de Estado. Y aquellos que violen esa regla fiscal, en el marco de la ley, de acuerdo a lo que dice esta ley, tendrán que vérselas con la justicia. ¿Por qué? Porque ahora la clase política gobernante se ve obligada a realizar declaración jurada patrimonial, es obligatorio. Los uruguayos nunca nos enteramos de cómo está la situación patrimonial, por ejemplo, de los jueces y fiscales de nuestro país. Si yo les pregunto a ustedes, ¿saben cuál era la situación patrimonial del juez o la jueza tal o fiscal antes de asumir ese cargo y hoy, después de 10, 15, 20 años de estar en ejercicio de la magistratura? Sería interesante porque eso significa transparencia en la información y eso significa publicidad en la información de los dineros públicos, lo cual conlleva al concepto de más democracia. Eso es tener más democracia. Una democracia, una república democrática, requiere, necesita de la transparencia de la información, que la información del manejo de los dineros públicos, de los dineros de todos nosotros, de ese bien público, por eso hablamos de república, debe transparentarse, debe hacerse público. Y eso establece la regla fiscal. ¿Queremos ir para atrás? Bueno, es increíble que hoy las encuestas estén dando que el 43% de los uruguayos apoyarían derogar la ley. El 43%, como viste, apoyarían derogar la ley de urgente consideración. Un 39% apoyan la ley, un 39%, según distintas consultoras, estarían de acuerdo con la vigencia de estos 135 artículos, estarían de acuerdo con seguir con estos 135 artículos, con no derogarlos, un 3% votaría en blanco y un 7% no sabe. Mirá cómo te lo digo. Bronca me da. Que no se sepa nada de esto, ni lo básico. O se sabe y no se dice. Y después ya más o menos saben para qué lado van. Porque lamentablemente en este tema no existe la argumentación estrictamente técnica jurídica. Se vota por camiseta, se vota emocionalmente. Vamos a una pausa y vamos a recibir al diputado Gabriel Gianoli, precisamente para hablar de este tema, diputado por el Partido Nacional, de la lista 40, lista que integra el diputado Rodrigo Goñi, lista que lidera el actual ministro de Defensa. Vamos a conversar con él, a ver qué opina acerca de todo esto. Quédate ahí.